constitucionalista. Gracias por acompañarnos, doctor Eber Campos. No, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Usted pues está al tanto de esta noticia y me imagino que le ha dado vueltas en su cabeza. Veo que ha venido con la Constitución en la mano y de comprobarse, porque también estamos a la espera de una respuesta presidencial donde seguramente nos dirán qué ha hecho en los días entre el 28 de junio y el 10 de julio, que la periodista que hizo el artículo en el semanario de Hildebrand, que ayer conversamos con ella aquí, nos dijo que esos 12 días la presidenta no recibió a nadie, cosa que es fácilmente comprobable en el registro de visitas de Palacio, y que tampoco presidió ningún evento ni hizo alguna gira. ¿Ahí habría elementos para hablar de una infracción constitucional? Yo lo que creo es que hay un primer aspecto que hay que considerar y que tiene que ver con la transparencia. Yo he escuchado unas declaraciones del vocero oficioso de la presidencia, el señor Freddy Hinojosa, el señor Hinojosa, que ha dicho que es un asunto privado, que no le corresponde a él hacer mayor mención del tema. Y entiendo que el presidente del Consejo de Ministros ha confirmado un poco esa versión. A mí me parece que ahí lo primero que habría que precisar es que eso en lo absoluto es un asunto privado. La salud de la presidenta es un asunto de interés público. Ella no solamente es jefa de gobierno, es jefa de Estado. La Constitución señala de manera muy precisa que ella encarna a la nación. Entonces, cualquier tema relacionado con su estado de salud es sin duda un asunto relevante porque tiene que ver con las funciones de gobierno que ella ejercería. Entonces yo creo que hay un primer aspecto que hay que subrayar que tiene que ver con la transparencia y la claridad en la información que todos los peruanos nos merecemos sobre ese tema. Y lo segundo tiene que ver, a partir de lo anterior, con determinar efectivamente cuáles han sido las circunstancias que han rodeado este hecho. Digamos, si es que estuviésemos, y lo planteo como una hipótesis porque, insisto, no tenemos aún información precisa, si es que hubiese sido un escenario en donde la presidenta, por ejemplo, no hubiese estado en condiciones físicas de realizar ninguna actividad consistente con sus obligaciones y competencias constitucionales y políticas, y eso no se hubiese comunicado a tiempo para que se tomen las previsiones correspondientes, me parece que sí estaríamos en un problema constitucional. O sea, porque no hubo transparencia. Pero si la presidenta ya no lo dijo, pero nos demuestra el gobierno que en efecto tomó decisiones, que firmó resoluciones, que esos días aparecieron, el efecto de algunas decisiones que solo ella pudo haber tomado, incluso resoluciones, leyes promulgadas, ahí habría un atenuante. Sí, por supuesto, el escenario sería distinto. Pero no recibió a nadie, y eso sí lo sabemos porque en el registro de visitas no hay pues ninguna visita por 10, 12 días, y todos los días hay visitas registradas en Palacio. Me parece que ahí es importante tener en cuenta un aspecto, Fernando, que es supremamente importante. La Constitución tiene un artículo, el 114, numeral 1, que señala que ante la incapacidad temporal del presidente o de la presidenta en este caso, lo reemplaza quien le sucede en la línea de sucesión presidencial. ¿Qué significa una incapacidad temporal? Que es el supuesto que estaríamos un poco especulando. Es cuando la presidenta, en este contexto, no está en posibilidad física o material de desarrollar sus actividades por un lapso determinado. No es en lo absoluto una incapacidad permanente, porque en eso estaríamos en un escenario de otro tipo, sino una incapacidad temporal que puede deberse a razones médicas o físicas, pero siempre que eso suponga que no esté en posibilidad de cumplir en lo absoluto con sus funciones. Ahora, claro, estamos asumiendo que una cirugía rinoplastia, es lo que dice el artículo de la colega Sullón, tiene que ver con la salud. Es que la frontera entre una cirugía plástica y algo que uno lo hace por razones de salud es bien borrosa. Es más, presumo que el gobierno, ya de hecho estamos viendo que se está sembrando, ¿no?, en el buen sentido del término, una explicación que tiene que ver más que ver con la salud que con la cirugía. O sea, no fue por una estética, sino de salud. Pero esa explicación sería relevante en términos políticos, más que en términos constitucionales, porque en realidad lo que nos importaría en términos constitucionales es si esa eventual, digamos, inhabilidad supuso que no pueda cumplir en lo absoluto con sus funciones.
Me explico un poquito mejor. Imaginémonos que el día de mañana la presidenta pues le da una gripe muy fuerte. Tiene un problema de salud, pero leve. No es algo que la incapacite para cumplir ¿Qué es lo que sus probablemente actividades. tiene ahora, ¿no? Que ha sido mencionado como una afección pulmonar. Exactamente. Un evento de ese tipo no califica en lo absoluto como algo que pueda justificar una incapacidad temporal y que amerite que la suceda quien le sigue en la línea de Durante sucesión. la pandemia, la mitad de gobernantes del mundo les dio COVID. Así es. Pero seguían. Y no fueron reemplazados por nadie. Porque seguían cumpliendo sus actividades en la medida en que estaban en un aislamiento, en fin. Diferente hubiese sido, y me parece que el ejemplo es muy bueno, si es que en ese contexto, por ejemplo, un mandatario, pensando en el caso de nuestro país, que es lo que nos debería interesar para entender el supuesto, por haber sido contagiado con la COVID, hubiese ido a UCI, por ejemplo, ¿no? En UCI la persona no está en ninguna capacidad de hacer nada porque su salud peligra. Ni de firmar nada, resoluciones, ni de tomar decisiones. Entonces, claro, ahí hay una incapacidad temporal y tendría que reemplazarlo el vicepresidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, si no fuera posible, como en este caso, el presidente del Congreso. Durante ese lapso, superado el trance, se reincorpora a sus actividades y la vida continúa. Pero si no ha sido un evento de ese tipo, o sea, una incapacidad tal que no pueda cumplir ninguna actividad, entonces, digamos, habría más un problema de transparencia y de claridad política. El debate constitucional sobre esto obliga a preguntarse qué es gobernar, porque se puede decir, no, pero la presidenta ha estado gobernando. El ex primer ministro Alberto Otárola, que lo era en ese momento, antes de ayer fue nuestro invitado y le preguntamos por esto, y dijo, yo sí la vi y ella nunca ha dejado de gobernar, como lo está diciendo ahora Gustavo Adriancén. Pero ¿qué es gobernar? Gobernar también es representar, ¿no? Y es recibir a la gente que tenga que recibir, es despachar. Si no lo hizo, ahí habría un problema. Me parece que tiene que ver básicamente con los actos de gobierno, Fernando. O sea, por ejemplo, una resolución que no hubiese sido valorada por la presidenta, un acto protocolario en donde la presidenta no hubiera intervenido y su presencia hubiese sido fundamental. Un escenario de ese tipo, participar en las sesiones del Consejo de Ministros, por ejemplo, ¿no? Las sesiones del Consejo de Ministros que son periódicas. La colega Suyón nos ha dicho que ha hecho las averiguaciones y hubo 1 o 2 consejos de ministros en los que no participó. Ahí habría que ver cuál ha sido la razón. Si la razón ha sido una incapacidad física, entonces levantaríamos una ceja. Pudo haber intervenido remotamente. En fin, lo que digo es que en un escenario de especulaciones el límite lo pone sus actos de gobierno. La agenda presidencial es dinámica, es decir, a veces hay más actividades, a veces hay menos actividades, pero la frontera está, me parece, en que su participación sí haya sido relevante para la marcha del gobierno. Sí, si es que eso no hubiese sido así, ahí tendríamos. Y ahora también tenemos que desde la pandemia, desde antes la tecnología lo permitía, pero con la pandemia esto se llevó más lejos, existe pues el teletrabajo, incluso hay una ley que ha sido ya validada por el TC el ejercicio remoto de la presidencia por vía tecnológica. ¿Esa ley podría ayudarle? Lo que pasa es que el supuesto es distinto. El supuesto de la presidencia remota es cuando la presidenta viaja, ¿no? Pero podría, digamos, el sentido de esa ley ser traído a colación. Me parece que, en todo caso, el propósito de la norma, ¿no? Y es habilitar a la presidenta para que pueda seguir realizando sus funciones en la medida en que la tecnología así se lo permita. Pero insisto, mientras no tengamos la información, y yo creo que ahí hay un reproche fuerte para el gobierno, es muy difícil, digamos, hacer un análisis más preciso, ¿no? Y ahí sí yo quisiera hacer una anotación, si me permites, por favor. Porque he visto que ha aparecido una persona que tiene el título de vocero, ¿no? Creo que es importante. Es Freddy Hinojosa. Sí. Es importante que se aclare que, según la Constitución, el portavoz del gobierno es el presidente del Consejo de Ministros. Nadie, salvo el presidente del Consejo de Ministros, puede actuar como vocero político del Ejecutivo. Entonces, darle señor esa función. Gustavo Adriancén estará contento de oírlo. Darle esa función a alguien más, Fernando, me parece que puede distorsionar un poco el sentido del Ejecutivo. A pesar que hay portavoces, voceros en otros países y funcionan muy bien.
Porque son modelos diferentes. En Estados Unidos... O tradiciones diferentes. A veces las tradiciones pesan tanto como lo que esté normado, ¿no? Pero también modelos, fíjate, porque en Estados Unidos existe la figura, digamos, del portavoz, nosotros lo vemos, ¿no? Aparece una persona, un funcionario de la Casa Blanca. En Chile también. Pero Estados Unidos tiene una presidencia de tipo pura, como se le conoce, en donde no existen ministros, sino secretarios de Estado, y en donde no existe un escenario en donde los ministros le hagan contrapeso al presidente. Aquí la lógica es otra. La Constitución establece que los ministros son de alguna manera el contrapeso del presidente. Y son también voceros, por lo menos en sus sectores. Y son voceros, y dentro de ese rol el presidente del Consejo de Ministros es el que tiene directamente esa función política. O sea, es un ministro sin cartera. En nuestro presidencialismo ya hay bastantes voceros políticos como para que creamos esa figura. Y eso tiene que ver además, Fernando, con un aspecto que a veces olvidamos. Tiene que ver con el tema de los contrapesos, porque el ministro asume la responsabilidad política de lo que sucede en el Ejecutivo. No así este señor Hinojosa. No, de ninguna manera, porque él no tiene un cargo ministerial. Si es que, por ejemplo, se quisiera establecer alguna responsabilidad política o incluso administrativa o penal en el Ejecutivo, no va a ser contra el presidente o la presidenta. Va a ser respecto de los ministros, y así lo señala claramente la Constitución en un artículo, el 128. Claro, el vocero pues es un asesor, porque en realidad es el jefe del gabinete técnico de asesores de la presidenta que está asumiendo esta función. Parece que además confunde y puede generar algunas interferencias que no ayudan. Bueno, ayer hubo una fricción, ¿no? Porque el primer ministro Adrián Sen, a la salida de una reunión que tuvo con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, contestó preguntas de la prensa. Le preguntaron por el vocero y él dijo que se va a limitar a dar anuncios nada más, que no va a dar entrevistas. Y acto seguido apareció el vocero y dio una conferencia de prensa y respondió preguntas. Y respondió preguntas vinculadas con asuntos que creo que eran no solamente meramente informativos. O sea, a ver, lo que quiero decir es que no se trata de personalizar aquí el asunto, ¿no? Finalmente a este funcionario le han encargado esa misión. Me parece que se trata más de entender cuál es la lógica que debería respetar el Ejecutivo y directamente a los ministros que tienen a su cargo pues una serie de funciones y de responsabilidades de la mayor importancia. Sí, no, y el primer ministro Adrián Sen debe estar incómodo. Sí, Otárola, para volver a citarlo, se rió de la figura del vocero. Probablemente durante su gestión no hubiera prosperado esa idea. Aprovecho para preguntarle otro tema. Hoy se ha presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra, Salvador Solar y toda la plana, todo el gabinete de aquel entonces por la disolución del Congreso. En el 2019 fue, ¿no? Sí. ¿Qué le parece esto? Me parece que hay que entender un poco el alcance de la denuncia, porque entiendo que la denuncia es por la disolución del Congreso, y la disolución es una prerrogativa que le corresponde única y exclusivamente al presidente de la República. Claro, por la disolución del Congreso y por las razones que se dio, ¿no? Que es la famosa denegación fáctica. Claro, pero eso lo define el presidente de la República. Es decir, a veces se piensa que eso lo delibera con los ministros. Los ministros no intervienen en esa decisión. La Constitución señala que es una decisión única y exclusiva del presidente de la República. Es que hay papeles firmados, ¿no? Y el ministro Vicente Ceballos, que fue hecho primer ministro, porque Salvador Solar, hasta donde conocemos por nuestras fuentes, se negó a firmar. Entonces firmó... Pero es que no podía firmarlo. Porque él estaba de salida. No podía, porque la condición para que operen los efectos del rechazo de la cuestión de confianza es que el gabinete presente su renuncia. Si no, es como que no se evitan los efectos o consecuencias de ese presunto rechazo de la confianza. Entonces tendría que haberlo hecho, como en efecto lo hizo, ¿no? Y luego lo que ha sucedido es que el presidente Vizcarra en ese momento designó un nuevo presidente del Consejo de Ministros, que fue el señor Ceballos. Y él sí que firma la disolución. Y todos los otros ministros algo habrán firmado, por lo menos el acta de algún Consejo de Ministros donde se vio el tema, y por eso los hacen responsables. Pero de nuevo, o sea, ese tema se aclaró con la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, usted me está diciendo que sí cabe una denuncia contra Martín Vizcarra, pero no contra los otros. No, yo lo que digo es que en este punto específico, si es que el cargo es por la disolución del Congreso, la disolución es una competencia que le corresponde al presidente de la República. No le corresponde en lo absoluto a los ministros. Ellos podrían haber dicho de ninguna manera. Pero el presidente, a pesar de eso, ir adelante. Pero la decisión de hacerla
para quienes presentan la denuncia es discutible, sobre todo luego de que hay una ley ya de desarrollo constitucional del Congreso, validada por el Tribunal Constitucional, que dice pues que la denegación fáctica no debe darse, no debe existir, ¿no? Todo eso ocurrió después, como también ocurrió después una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2019, a los meses, sí, ¿no? pues, bueno, una demanda competencial que validó eso, ¿no? Cuestión de tiempos y de venganzas políticas también. Bueno, muchas gracias, doctor Campos. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta? Claro, voy a escoger esta aquí. ¿Qué dice la carta? Y las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limón. Ah, esa es una famosa, que no es un verso, es una canción parlamanías de Serafina Quinteras, célebres versos sobre el Congreso, pues, ¿no? Sobre las promesas de los políticos. Vamos a hacer una reforma y todo va a funcionar mejor, ¿no? Y entonces van a aparecer los pescados con su limón. Muchas gracias. Es un recuerdo del programa. Muchas gracias, Fernando. Gracias, doctor Campos. Y nos vemos